¿qué es esta dicha? ¿Estamos en vivo ya? ¡Ay, me muero! Ay, un mes más, mijos y mijas, ¿qué tal todo? ¿Cómo van esas vidas? Yo muy contenta de saludarlos nuevamente en este mes de junio con un nuevo tema muy magnífico sobre las masculinidades y la paternidad. O sea que ya saben, a todos los que se están conectando, www.facebook, ahí en el buscador ponen a tu lado y acá nos vemos. Y los que quieran venir, los que estén por ahí cerquita, también pueden estar acá, que acá ya tenemos un público maravilloso que nos está acompañando. No se les olvide, estamos en la plataforma de A Tu Lado. Ustedes saben que es una plataforma muy hermosa, muy bella, que pueden entrar, indagarla, www.atulado.co. Tenemos todo tipo de temas, tenemos familias en gestación, tenemos cuidado perinatal y neonatal, tenemos vida saludable. Mejor dicho, tenemos una cantidad de temas para que usted explore, aprenda, haga preguntas. Y mejor dicho, yo le doy también la bienvenida a mi Norita. ¿Qué más, Norita? ¿Cómo va todo? Hola, Esperanza, muy bien. ¿Tú cómo estás? No, mija, yo acá muy contenta. Este mes, menos mal, se pasó rapidito, ¿cierto? Se pasó muy rápido, Esperanza. Qué rico volverte a encontrar por acá, por estos espacios. Y qué rico también hoy hablar con este público y también con las personas que nos acompañan desde Facebook sobre el tema de la masculinidad, ¿cierto? Cómo se ha venido pensando, cómo se ha venido la gente posicionando frente a discursos tradicionales, cómo empiezan también a escribir otras reglas frente al hecho de ser hombre, frente al hecho de ser papá, ¿cierto? Y tenemos para eso estos invitados, estos cuatro hombres que nos acompañan hoy. 4 hombres acá, vea, majestuosos. Y vamos a darles la bienvenida, ¿cierto? Tenemos entonces a Juan Martín, que nos está acompañando hoy con su papá, Juan Quintero, que nos acompaña. Él es investigador judicial y es un padre de la tribu Portéame. Bienvenido, Juan. Bien, gracias. Tenemos a Enrique Oliveros. Enrique es formador, es educador físico, es uno de los formadores del programa Familia Gestante que nos está acompañando, se ha dedicado al tema de la diversidad y también le damos la bienvenida. Y Andrés Mauricio Marín, ¿cierto? Él es publicista, él es comunicador social, se ha especializado también en intervención creativa y ha trabajado desde la investigación, desde la docencia, en el tema de masculinidades alternativas. Bienvenido, Andrés. Ay, mejor dicho, qué encanto. Mejor dicho, ¿pa' qué más? ¿Cierto? Con estos 4 invitadazos, ¿pa' qué más? Y el público y ustedes allá también en casa ya saben que nos pueden empezar a hacer preguntas, ya saben, mejor dicho, es una conversación entre todos, donde cada uno da su punto de vista sobre las masculinidades y la paternidad. ¿Cómo vivimos esa paternidad hoy? Ay, bueno, Norita, arranquemos, mejor dicho. Claro que sí, Esperanza. Ahí en la invitación que les hacíamos, les prometíamos que íbamos a hablar de las nuevas masculinidades. Puede ser que sea un tema que no muchas personas han escuchado, entonces qué rico que empecemos por ahí. ¿Qué tal si empezamos hablando sobre ese concepto? Sobre qué es lo que pensamos sobre el tema de nuevas masculinidades, lo hemos escuchado, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestra postura? ¿Quién quiere de pronto darnos su posición? Andrés. Bueno, Nora, muchas gracias por esta invitación tan chévere aquí al lado de mis compañeros, de Juan Martín, este invitado tan hermoso, y a las personas que nos siguen en Facebook, a las personas que están acá en el Parque de la Vida. Pues a mí ese concepto que lo venimos escuchando cada vez más, me sugiere más bien un replanteamiento, y es que no son nuevas. En otras corrientes hablan de masculinidades alternativas, y yo realmente prefiero suscribirme a ese concepto de masculinidad alternativa porque sugiere que no son nuevas, que han estado ahí siempre, solo que en el imaginario cultural no ha sido permitido su florecimiento, su expresión. Entonces, lo positivo, llámenla como la llamen, nuevas o alternativas, es que se está hablando hoy en día de eso, porque como veremos seguramente más adelante, eso supone cambios sociales muy relevantes. No solo son temas de roles de hombres y mujeres, sino que tiene que ver directamente con nuestra forma de relacionarnos. Pero para ser concreto, prefiero hablar de alternativas. Bueno, en realidad toda esta temática digamos, fue impulsada por la universidad cuando estaba estudiando el pregrado.
en la educación física. Pero en realidad todo este movimiento de nuevas masculinidades lo sugirieron las mujeres como tal, ¿cierto? En la década de los 60, cuando las mujeres empezaron a empoderarse de su propio proceso, ¿cierto?, de participación en la sociedad, fue donde empezamos los hombres a pensarnos qué está pasando con nosotros. Y ojalá que no se quede solo un concepto, sino que se vuelva a construir y a deconstruir, y está en constante movimiento ese concepto, o esa nueva palabra que ha sugerido estos cambios sociales. En realidad las nuevas masculinidades sugieren un permiso del ser humano, del hombre, sobre todo a explorar nuevas maneras de expresión, no únicamente de afecto, sino del propio cuerpo como tal. Es decir, explorar nuevos modos de existir o coexistir en el mundo. ¿Sí? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, aquí con este gordito como para que también dé su opinión, ¿cierto? Bueno, yo considero que este término, este concepto de nuevas masculinidades es una manera yo creo que de romper el paradigma, de romper la cáscara, de romper la caja de lo que estamos acostumbrados a escuchar por masculino, por el macho, el hombre. Esto es lo que nos tenían como acostumbrados a que es un hombre rudo, el tipo que no llora, el tipo que es el roble, el tipo que no se rompe. Yo creo que es un momento en donde nosotros estamos de cambiar la situación y de empezar a mirar las cosas desde otro punto de vista. Y es ese punto de vista en donde el hombre se preocupa por el hombre. Me refiero a esa situación de que antes el hecho de que un sujeto se pusiera en la tarea de depilarse las cejas, en el término de cuidarse en su aspecto físico. Tenemos un ejemplo clarísimo en David Beckham. Creo que es el hombre metrosexual, heterosexual como más conocido que podemos utilizar como punto de partida, y que no desdice en absoluto nada de lo que pueda llegar a ser otro hombre. O el mismo tema de Ricky Martin, tipo que también es metrosexual y homosexual, y estamos hablando exactamente de lo mismo, de dos personas famosas, de dos personas que pueden brindar lo mismo frente a cualquier situación, y que yo creo que lo que están haciendo es eso, es mostrar que hay un nuevo tipo de hombre, llamémoslo así, y es uno que no se encasilla en lo anterior. Vea, él también tiene su punto. Eso. Mi hijos, qué encantador esto. Oiga, tenemos por acá, vamos a darle un saludo pues a nuestros acompañantes, porque es que ya no son invitados, ya son compañeros, ¿cierto? Los que nos ven en Facebook y los que están aquí en vivo. Andrea Lazo, tan bella, Andrea Lazo Zapata, que nos acompañó también en la transmisión anterior, y también nos está acompañando hoy, tan bella amiga, un saludo grandote. Y esto de las masculinidades, mire, es también para hablarlo de las mujeres. ¿Quién iba a creer que esto pues viene de años atrás, más o menos de la década mía, y apenitas ahorita, cierto, uno como que viene como a desglosar, a desmenuzar, que hay otras opciones, que hay otras maneras de sentir, de ver, cierto, de descubrir ese hombre, cierto, que sigue siendo rudo y fuerte, pero que también es débil y que también tiene miedos, como nos lo decía el profe la vez pasada. Qué tan bueno ahorita, cierto. Sí, mira qué interesante, Esperanza, lo que nos dicen estos hombres, porque ese concepto, más allá de un concepto, bien sea que se trate de nuevas o de alternativas, como nos mencionaba Andrés, es una respuesta singular que pueden dar los hombres frente a esas manifestaciones que durante mucho tiempo se han instalado como una única manera de ser, ¿cierto? Nos ponen en evidencia de que no existe una única manera de ser hombre, ¿cierto? Y qué bonito también a través de esa diversidad de respuestas. ¿Qué tal, Esperanza, si para seguir hablando entonces de esas nuevas masculinidades o esas alternativas, y para mirar cómo se configuran algunos hombres desde ahí, qué significa eso para la sociedad, pues miremos también qué piensan otros hombres con relación a esto? ¿Qué tal si vemos el video que tenemos preparado para hoy? Ay, un video más bello, mi hijos, donde hay unos protagonistas más bonitos, ay, encantadores. Vamos a verlo, y además así nos vamos dando cuenta de todo lo que piensan estos muchachos, ¿oíste? Estas masculinidades de hoy.
Pues mi papá, pues más mi mamá también, pero mi papá era el más rígido. Pues me decía que tiene que pararse firme cuando se vaya a tener una mujer, que no vaya a estar por ahí con una y la otra, si va a tener una mujer que tenga una solamente. Lastimosamente sí reciben un rol de paternidad muy machista. Mi papá es de los que piensa aún todavía que la mujer es la que está en la casa, que el hombre es el que manda, pero afortunadamente ese amor de mamá, y se fue muy joven ella, de 52 años, yo también muy joven, me hizo apropiarme mucho de esa maternidad y de entender también cómo ayudar a mis hermanitas que estaban muy pequeñas. A nosotros nos criaron con un papá que es autoridad, que era el que sugería, el que no daba órdenes sino que sugería, pero cuando él sugería era se podría hablar como una orden porque uno con el gusto lo hacía. Entonces siempre fue como en esa crianza donde nos metieron a nosotros, donde mis hermanos y yo crecimos, donde teníamos un papá que cuando nos decía algo inmediatamente se hacía, pero se hacía con amor, ¿cierto? No era nunca bajo lo tradicional o lo que conocemos, que es un papá autoritario, un papá con voz gruesa ni nada, sino que él simplemente fue eso. Bueno, el concepto de paternidad personal es un concepto donde estaba y está todavía muy marcada esa herencia cultural que tenemos del antioqueño, del paisa, donde es demasiado estricto el rol que ejerce el hombre desde sus funciones masculinas, distintas a las de la parte femenina, donde el hombre es la persona de carácter fuerte, que está principalmente encargado del cubrimiento, del sustento de los integrantes de una familia. Hombre, la diferencia yo creo que no se nota, prácticamente no se nota porque la mayoría del tiempo las mujeres siempre son manejadas por las mamás, ¿cierto? Porque usted sabe que los papás siempre somos ausentes en la mayor parte del tiempo. Y no, tan bonitos esos personajes, ¿cierto que sí? Cotidianos, personajes comunes y corrientes. No creo que nosotros tenemos acá hombres, sí, superhombres, sí, todos y cada uno, pero cotidianos, del quehacer, de los que vemos todos los días en el trabajo, en la calle, en el metro. Ay, me encantan, Norita. Qué bonito pensar también en esos diferentes hombres, diferentes papás, ¿cierto? A través de estos hombres que nos acompañaron en esas entrevistas, esa diversidad también de respuestas. Entonces, a mí me gustaría, Esperanza, ¿qué tal si les preguntamos a nuestros invitados precisamente por esa figura de hombre tradicional? Claro, ¿cómo han sido de pronto ustedes criados? ¿Qué les decían? ¿Cómo fue su crianza? ¿Qué les decían a ustedes en ese proceso frente a ser hombre? ¿Qué significaba ser hombre para ustedes y para sus papás, por ejemplo? Ahí me tocó un tipo de crianza, ni siquiera tanto por el lado masculino, porque de hecho mi crianza fue principalmente femenina. Mi papá murió antes de que yo naciera, luego quedamos con mi abuelo también después por enfermedad falleció. Y fue un proceso en el cual todas las mujeres que me rodeaban en la casa estaban enfocadas a decirme, ve, los hombres son de esta manera, deben de ser respetuosos con las mujeres, tienen que comportarse de manera caballerosa. Entonces yo fui creciendo como mucho con ese ideal de cómo debe de ser el hombre, más no como siguiendo a un hombre o a una figura paterna en particular. Y llegamos al punto en el que se supone que la sociedad está guiada por un patriarcado. En mi caso completo fue un tema completamente diferente porque fue un matriarcado en donde todas las mujeres estaban como en torno a mí diciéndome como, ay, no, hay que cuidar al niño, ¿cierto? Sí, claro. Y llegamos a ese punto en donde ya alcanzo pues como esa madurez en donde empiezo a mirar que el mundo es completamente distinto y la mujer no es el centro del universo y hay un montón de cosas que deben de funcionar de una forma distinta. Y es un empoderamiento, como lo dijeron ahorita, que ha venido tomándose la mujer paulatinamente, que más allá de pensar en términos de machismo y feminismo, yo creo que es el punto como de pensar en que todos somos sujetos, todos somos seres humanos y somos iguales y debemos de empezar a pensar en que más allá de que unos tengan unos derechos más que otros, todos tenemos derechos y deberes que cumplir y debemos de tener una misma responsabilidad frente a la sociedad y es hacerla mejor. Bueno, al igual que Juan, también fui criado, digamos, alrededor de muchas mujeres, al igual que hombres también, o sea, digamos que hubo la misma cantidad de mujeres en mi proceso de crianza
como hombres. Mi papá, digamos, biológico no estuvo presente, pero sí mi abuelo y mis tíos estuvieron todo el tiempo conmigo. Mi abuela era la jefa del hogar, ¿sí? Era la que sostenía el hogar no solamente en la parte afectiva, sino en la parte económica, ¿sí? Mi abuelo se dedicaba a la agricultura, pero ahí lo más interesante es que no únicamente la familia es la que hace parte de la educación y de la crianza de nosotros las personas, ¿sí? Hay otra serie de fuerzas externas que también influyen en la manera en cómo te vas constituyendo como ser humano. Y a eso me refiero a los medios de comunicación, a las conversaciones entre amigos, entre familiares, las cuales ese tipo de lenguajes van constituyendo, creando una manera y un pensamiento, el cual luego lo llevas a la acción como tal. Entonces, si bien las prácticas que se realizaban en mi hogar eran demasiado andróginas, es decir, yo podía ejecutar cualquier labor del hogar, lavar un plato, barrer, trapear, pero existía siempre un miedo por mi abuela, por mi mamá, en que no, más bien deja esto a un lado, aunque te gusta hacerlo, yo lo hago, ¿sí? Tal vez dedícate a otra cosa, no sé, a limpiar, a hacer otro tipo de cosas. Entonces, a lo que me refiero es a que no únicamente la familia, ¿cierto?, influye en la manera en que pensamos, sentimos y actuamos, sino también los medios de comunicación que constantemente están brindándote una manera de ser y de sentir masculina o femenina. Y ese es el reto de la educación en este momento. El reto de la educación en este momento está en proponer nuevas maneras de vernos, nuevas maneras de mirar nuestro cuerpo masculino o femenino y de qué manera abrir varias ventanas en la que nosotros podamos actuar en la que más nos sintamos cómodos. Gracias, Enrique. Bueno, yo quisiera decir antes que el tema de las masculinidades no tiene nada que ver con la orientación sexual ni con el género. Es un asunto, como lo sugería Juan de alguna manera, que tiene que ver con la común humanidad. Mucha gente piensa que hablar de masculinidades alternativas o nuevas tiene que ver con un asunto de género, exclusivamente del género masculino del hombre, o que tiene que ver en algún viso o algún matiz con la orientación sexual. Y no. Esa masculinidad tradicional de la que hablas y por la cual preguntas se configura, como dice Enrique, gracias a unos temas culturales en donde está, ya él lo dijo, medios de comunicación, la iglesia, y han dicho, para ser, digamos, puntual en la respuesta, que es un hombre fuerte, que es un hombre valiente, que es un hombre que no expresa su sensibilidad, es decir, que no llora, que es un hombre que controla su cuerpo en muchas facetas, es decir, es un hombre que no cruza las piernas, es un hombre que no llora, repito, hay un control político y social de su cuerpo también en el hombre. Entonces, ese hombre tradicional yo lo conocí de primera mano porque mi padre es policía, jubilado de la policía, pero lo clave aquí de la respuesta de esa hegemonía patriarcal masculina es que no son solo los hombres los que la cultivan. Las mujeres, en nuestros casos, han sido fuente vital de reforzamiento de esa masculinidad heteronormativa, patriarcal, donde el hombre o lo masculino tiene unos atributos y lo femenino tiene otros atributos, como si hombre y masculino fueran sinónimos y mujer y femenino fueran sinónimos, y no lo son, ¿cierto? Se le negó al hombre la posibilidad de ir a lo femenino como atributo de la vida estético, político, ético. Entonces, ese hombre tradicional ha sido, o ese masculino tradicional ha sido muy dañino, porque ha sido muy normatizado desde la fuerza, el valor, y eso por debajo tiene otras formas, la violencia, ¿cierto? La poca capacidad de comunicación, o la comunicación agresiva o pasiva en muchos casos, y tan contundente como que un estilo de masculinidad tradicional puede cambiar una vida completamente, como cegar una carrera profesional, truncar una carrera porque eso no es para hombres sino para mujeres, solo por dar un ejemplo. Así que ha sido una noción muy conservadora y muy violenta, simbólica y físicamente. Ay, mijos, si nos damos cuenta desde el tema anterior, cómo se iban ahí como asomando, ¿cierto? Estas nuevas maneras de ver y digamos,
no juzgábamos, pero sí decíamos que las principales, pues, personas que contribuíamos al machismo, a los hombres, a ser o no ser, éramos precisamente las mujeres. Y yo creo que es el momento también de que, así como los hombres se han repensado, nosotras también nos repensemos, ¿cierto? Mire que ellos están exigiendo, pidiendo, ¿cierto? Como que los veamos de otras maneras, y nosotras también deberíamos como complacerlos e ir como al mismo tonito con ellos, ¿cierto, Norita? O sea, mira que seguimos educando a los chiquitos con las mismas cosas que decimos, que no llore, que solo día sol, que solo esto, que solo lo... No, ¿cierto? Es válido todo, es importante respetar desde pequeñito, ¿cierto? Sí, un asunto de crianza, de Ajá. educación, y en esa medida podríamos pensar cómo nos expresamos siendo hombres o siendo mujeres. No es un hecho biológico, no es con algo que nosotros nacemos, ¿cierto? No se dice porque es hombre, entonces ya se va a comportar de determinada manera. No es un asunto biológico, es una construcción. Lo veíamos en el anterior programa, ¿cierto? Son construcciones sociales, culturales, y cada sociedad tiene como unos determinantes, unas exigencias, ¿cierto? Y parece ser que eso todavía se sigue repitiendo a través de expresiones, a través de chistes. Entonces, ¿qué tal si conversamos un poquito sobre eso? Porque me imagino que todos conocemos esos chistes o esos refranes que sostienen esa figura que ustedes mencionaban, dominante, patriarcal, y que de alguna manera, ustedes decían, eso puede marcar la vida de cualquier ser humano, y es necesario hacerlas visibles para empezar a moverlas. Entonces, pues no sé, ¿qué conocen ustedes? ¿Qué expresiones? ¿Qué chistes? Enrique. Oíste, Norita, espérame pues un segundo, muchachos, porque es que aquí el bebé tiene ganas pues de su dosis. Entonces vamos a dejar ahí que el bebé también se alimente, muy importante. Bueno, muchachos, esos chistes pues que estamos cargados culturalmente de eso, qué cosita, ¿cierto? Y no solamente los chistes, te puedo decir, la música, que es de lo que más mueve el mundo, es uno de los símbolos de los que se ha encargado más de reafirmar la masculinidad en nosotros, y la feminidad también, como un rol y un deber ser. Por ejemplo, me crié bueno, soy de Sincelejo, me crié en una cultura un poco más, donde se marca mucho más la hombría, la virilidad, esa virilidad que hay ese miedo a perderla. Por eso se enmarca mucho en los juegos, ¿sí? en las guerras, esas de poder sobre el otro. Pero te puedo decir que la música, por ejemplo, sobre todo el vallenato, es un género musical que basa a veces sus letras y su lírica en marcar un modelo de mujer y un modelo de hombre muy estándar, ¿sí? Por ejemplo, hace poco estaba escuchando, no, la mujer, para ser buena mujer, debe quedarse en la casa, lavar ropa y cocinar. Eso no solamente sugiere un modo de estar o de acción para la mujer, sino del hombre también. O sea, es decir, el polo opuesto, ¿sí? Es decir, ese hombre que provee al hogar y que mantiene y sostiene a esa mujer. Es decir, está supeditada siempre al hombre. Entonces, desde ahí se sigue todavía marcando, remarcando, reafirmando. Ahí lo que vamos es ese modo de ser padre. Ese modo de ser padre que siempre sigue siendo el proveedor. Pero veámonos a la historia. Antes, desde nuestra historia, nuestros antepasados, la mujer se quedaba, ¿sí? en la casa, bueno, en ese espacio que ellos habitaban, pero el hombre era el que iba a la casa, ¿sí? a cazar. O sea, era el dueño, digamos, el que dominaba todo el espacio exterior. Entonces, todavía eso nos acompaña, ese modelo y ese rol, ¿sí? de la madre, que es la que acoge, la que acuna, pero el padre siempre está afuera, distante. Ahora eso ha cambiado mucho, y afortunadamente. Tenemos un gran reto porque solamente el 20%, según los estudios, 20% de las familias son los hombres los que participan en la crianza del hijo. Todavía nos queda un gran porcentaje, digamos, por movilizar.
Y eso, para eso son estos espacios, unos espacios de aprendizaje, unos espacios de conversación, en realidad, para traer a colación todo lo que nos está ocurriendo, no solamente en nuestro espacio académico, sino afuera también, lo que pasa en el mundo, lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, el hombre como tal se le ha aislado de ese modo de sentir esa afectividad, de expresar esa afectividad, con un miedo de perder la virilidad. Es un miedo, en realidad, si yo en realidad le ofrezco mi afecto a mi hijo, hay un miedo de que de pronto vaya a entorpecer su proceso de crianza bajo un estándar de masculinidad, en realidad. Bueno, expresiones hay muchas y parecen blancas, pero están cargadas de simbolismo muy contundente. Por ejemplo, una tan simple como la carne más grande es para el papá, ¿cierto? Entonces ahí ya hay una situación, o una que dice primero las damas. ¿Por qué? ¿Por qué primero las damas? Entonces hay una, se oculta esa expresión tras un ejercicio de caballerosidad, pero realmente es sexismo benevolente o un machismo benevolente, porque dice primero tú, porque tú eres más débil, yo te protejo, yo te proveo, ¿cierto? Y eso no lo vemos, pero denle la silla en el metro a una chica, súper bien, pero por ejemplo, que chicas, háganlo un día en el metro, jóvenes, bonitas, como estén saludables, denle la silla a un hombre. ¿Qué pasa? Ese miedo a perder la virilidad del que habla Enrique, ¿cierto? Entonces, hay varias. Por ejemplo, si yo abrazo a Quique y es mi amigo, entonces vea, pues ya está dañando, ¿cierto? Expresiones que relacionan la orientación sexual con la expresión de la masculinidad. O siéntese como un hombre, es otra expresión o los hombres son los reyes del mundo y de la calle, y las mujeres las reinas del hogar o de la casa, ¿cierto? O en contraposición, vea está corriendo como una niña, ¿cierto? Como si eso fuera un atributo negativo o de debilidad, o pega como una niña, ¿cierto? O mucha nena, ¿cierto? Una cosa peyorativa, como si la masculinidad o la fuerza fuera un atributo de valor y no lo otro, ¿cierto? Y así hay, las tiendas de juguetes están separadas, la ropa está separada, los colores están separados y los baños están separados, y así hay una separación de atributos masculinos y femeninos que culturalmente son muy contundentes porque están en la música, en los chistes, en las expresiones cotidianas. Mujer sinónimo de bruta, nos han dicho. ¿Y cómo se reafirma? Lo hablábamos en Medellín, se toma la palabra. Con razón, si la que va manejando es mujer, ¿cierto? Y cosas de esas tan violentas están en el lenguaje, que dicen que el hombre o la masculinidad, la única masculinidad tradicional que conocemos, es la valorada, y lo otro, como es femenino, es secundario, es muy peligroso, y ahí está, y todos los días lo decimos. A mí me parece que todo esto conlleva como un mismo punto de vista, y es que la masculinidad es un concepto tan frágil que se pierde con el solo hecho de abrazar a otra persona, de abrazarla o muy fuerte o muy pasito o muy desde el término que se le mire. Por ejemplo, si vos miras a dos europeos saludándose, los dos hombres se van a saludar de 2 besos en la mejilla. Si vos ves a dos personas del mismo continente, hablemos de los americanos, si vos miras a los argentinos, ellos saludan de abrazo. Yo considero que llega un punto en el cual, como lo decían, lo expresaban mis otros 2 compañeros aquí, va más allá de la situación de si es masculino o es femenino. Va al punto en el cual empezamos a mirar que el hombre, para ser hombre, tiene que ser burdo, tiene que ser bruto, tiene que ser un cavernícola, tiene que ser un montón de cosas que no tiene una cosa que ver con la otra. Todos somos seres humanos a la larga, como lo explicaba ahorita, y es más allá de eso, de lo mismo que decía el empoderamiento que se le da a la caballerosidad. ¿Qué es caballerosidad? ¿Es ser culto o es disfrazar el hecho de que la estoy viendo de manera inferior? El término que más se me viene a la mente en el momento es: a la mujer no se le golpea ni con el pétalo de una rosa. Es que ¿por qué se te tiene que pasar por la cabeza que tienes que golpear a otra persona? Todo se puede solucionar por medio del diálogo si llegamos a ese punto. Y llegamos a esa misma situación de
por ejemplo, pegas como una niña, como el comentario que hacía ahorita. Ronda Rousey es una de las mujeres, de las luchadoras de artes marciales mixtas más fuertes que conozco yo en el momento, y a la mayoría de mis conocidos hombres les daría una golpiza impresionante. Y volvemos a esa misma situación de empezar a decir, es que a la larga todos llegamos al punto en el que deberíamos de ser iguales, deberíamos de representarnos no por esa fachada de vos sos hombre, vos sos mujer, entonces esto es lo que te corresponde a vos y esto es lo que te corresponde a vos. O sea, no tiene por qué haber una distinción o una marca que se le ponga a cada uno de acuerdo al género que tenga, es que solo son géneros. Oiga, qué interesante. Esto a mí cada vez me emociona más. Miren lo que dicen en Facebook Live. Que esa me duele mucho, porque es que todos somos frágiles y todos tenemos sentimientos, porque es que somos muy peyorativos, y yo creo que por ahí debe empezar el cambio. También lo decíamos la vez pasada, uno empieza el cambio desde la misma palabra, y todo el tiempo constantemente estamos jugando con esos chistes. Entonces acá dice Andrea Lazo y Tejevi Giraldo. Ay, un saludo a Tejevi, es nombre raro, ¿cierto? Tejevi, la queremos, ¿cierto? La queremos. Dice, los hombres no lloran. ¿Cómo no van a llorar? Como si no sintieran, como si no tuvieran corazón, ¿cierto? Como, mejor dicho. Por acá hay otro. A las niñas les dicen, ay, ya lo habían hablado también la vez pasada. Marcela Muñoz dice, a las niñas les dicen que no jueguen con carros, que es de niños. Y por eso es que, claro, cuando van manejando, tiene un error como lo puede tener cualquier otro, y claro, es que la que va manejando es mujer. Oiga, es que estamos cargados de frases peyorativas que lo único que hacen es hacernos mal. Sí, son figuras que sostienen precisamente ese imperativo, ese mandato social frente al hombre, que tiene que ser el macho alfa, dominante, patriarcal, ¿cierto? Y hombres que tal vez intentan un poco salirse de ahí, pareciera ser que a veces son señalados y discriminados por eso, ¿cierto? Por ahí mencionan que todo universal es excluyente, es decir, si hay una sola manera de ser hombre, de ser niño, de ser mujer, de ser niña, lo demás va a decir es anormal, se va a decir es anormal, ¿cierto? Es una exclusión también que hay desde el discurso, pero hay hombres que a pesar de esas exclusiones intentan salirse, como ustedes, y me gustaría un poco que habláramos ya aquí de temas que tienen que ver con su cotidianidad, ¿cierto? Con lo que ustedes hacen, con lo que ustedes transitan, han aprendido. Entonces, qué rico que nos cuenten precisamente ustedes cómo han hecho en su vida diaria para salirse como de esos imperativos sociales y empezar a transitar otras masculinidades más alternativas, por ejemplo. Bueno, digamos que toda esa posibilidad que quise ingresar a mi vida empezó desde que estaba estudiando. En realidad no sabía lo que era, todo lo que implicaba estudiar el género, por ejemplo, ¿sí? Y empecé a mirarme como algo distinto, claro. Cuando tú dices de anormalidad, en realidad todos somos anormales y eso es lo que nos hace iguales, la diferencia, ¿cierto? Es muy interesante porque hay algo que se llama performatividad, y la performatividad es eso, todas esas acciones que hago y que repito diariamente. A través de esa performatividad es que se va naturalizando lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, en realidad. Por eso es que con el cuerpo se crean las realidades. Cuando te digo, siéntate como un hombre, de una vez, chan, hay una memoria en el cuerpo. Hay una memoria y una educación del cuerpo, ¿cierto? Por eso es que cuando tú haces las cosas, te mueves, el cuerpo tiene una memoria y es lo primero que vas a recordar. Así como se recuerdan los patrones masculinos y femeninos, ¿cierto? ¿Qué pasa si nosotros, dentro de nuestra propia performatividad? Bueno, mijos y mijas, seguimos acá, no crean que nos fuimos. Subimos un poquitico el maquillaje y ya, eso fue rapidito. Mentiras, ofrecemos disculpas. Tuvimos un problemita acá con el internet. Ustedes saben pues que esto de las modernidades y del Facebook, eso pues como que se cae, ¿cierto? Pero todos estamos sanos y salvos, ¿cierto? Yo tengo las medias intactas. Y entonces retomamos aquí.
aprovechamos para decir también en casa, en Facebook Live, que seguimos acá, que se conecten por Facebook, en el buscador ponen A Tu Lado, y ahí estamos, pues los saludamos a los que ya están ahí, también los saludamos a ustedes también por su paciencia, tan bellos. Y bueno, retomemos pues que íbamos con Enrique. Sí, estábamos precisamente, Esperanza, hablando de hombres y mujeres también que se atreven a reinscribir las reglas, ¿no? A escribir otras cosas frente a su vida, otras posiciones. Entonces Enrique nos estaba contando un poco en su caso pues cómo lo ha hecho. Sí, pues les estaba contando que en realidad la vida como tal es un performance, ¿cierto? Tú puedes ser una persona hoy y mañana puedes ser otra. Puedes comportarte de una manera hoy y mañana puedes comportarte de otra. Está la ropa, ¿cierto? Es un ejemplo que me gusta mucho. Es decir, hoy cómo me quiero ver yo, cómo me quiero ver. No es lo mismo cuando estás en pantaloneta y estás en la playa, no te comportas de la misma manera cuando te colocas camisa, pantalón y charoles. Asumes una postura distinta con el cuerpo. Muy interesante eso. Y a eso voy, abro para hablar de la performatividad. La performatividad es esos modos en que yo me construyo a través del cuerpo, a través del movimiento. Cuando te dicen a ti en la escuela, siéntate bien. ¿Qué es sentarse bien, por ejemplo? Y eso lo repiten a diario, todos los días. Siéntate bien. Siéntate como un hombre. ¿Cómo es un hombre? A ver, entonces abren las piernas, ¿cierto? Esa performatividad va creando un modo de ser único, irrepetible, inamovible para el niño, para la niña, para el mundo en general. La idea es, a través de esa misma performatividad, subvertirlo. Es decir, hacerlo de otro modo, hacerlo de otra manera. ¿Y quién más que la escuela? ¿Quién más que nosotros mismos, por ejemplo, en nuestro mismo quehacer, hacerlo de otro modo? Bueno, hagámoslo de otra manera. Siéntate como mujer. Bueno, listo, perfecto, esta es la posición más cómoda. Esto me daña. Esto me provoca lesiones. Hagámoslo como mujer, entonces. ¿Sí? Eso es una manera de subvertir esos modos en que nos han constituido como seres humanos. Ahora, una de las partes de la pregunta es de qué manera lo hago en mi rol de formador. A través del tacto. ¿Por qué a través del tacto? Hemos encontrado que nos da miedo el tacto, sobre todo entre hombre y hombre. En los buses voy y me siento y quedo rozando la mano o el brazo o la pierna con otro hombre y la otra persona se corre. Y me sorprende mucho, porque no nos han criado de manera en que nos toquemos. Es más fácil que una mujer, ¿cierto?, se agarre de mano con otra mujer a que un hombre lo haga. O baile con una mujer a que otro hombre lo haga. Ese tipo de comportamientos, ese tipo de acciones van creando una manera, ¿cierto?, de vernos en una masculinidad heteronormativa, en una masculinidad que está allá arriba y que no se puede abolir. Sí se puede, a través de nuestras mismas acciones. La acción en realidad va creando un pensamiento y viceversa también, es decir, a través de la acción, de lo que yo hago a diario, de mis quehaceres, estas nuevas masculinidades, por ejemplo, que están performatizándose constantemente, es decir, lavando ropa, cambiando un pañal, ¿sí? También están paternando, es decir, acogiendo, acompañando. Es una manera de performatizar la masculinidad. Es una manera de crear una nueva masculinidad, es decir, subvertir la que ya estaba o la que todavía está con mucha fuerza, ¿cierto? Pero en realidad los cambios culturales son lentos, ¿sí? Es decir, poco a poco, eso no se cambia, ya mañana ya aparecieron nuevos masculinos, no, eso se da poco a poco. Entonces, por ejemplo, el programa de liderazgo afectivo, que es un programa que nosotros llevamos a la Universidad de Antioquia, es una propuesta educativa, formativa, para remover esos modos en que nos estamos conformando como hombres y como mujeres. Es decir, allá independientemente, allá no somos personas que quieren sentir, somos personas que quieren construir otro tipo de seres humanos para el mundo, ¿cierto? Entonces, utilizamos mucho el liderazgo afectivo, utilizamos mucho el masaje, el tacto, la vista, a través de los sentidos, es decir, las sensaciones,
es que vamos construyendo cuerpo. Tú lo dijiste muy bien al principio, muy chévere, que me encanta eso, y es que nosotros somos seres sociales. Tenemos una información genética que también puede cambiar en el tiempo, pero somos seres que nos construimos en sociedad. Somos seres que, esas palabras, por ejemplo, que yo estoy ahora en este momento empleando, yo las escuché en otro momento, ¿sí? Los movimientos que yo hago no son de Enrique. Los movimientos que yo hago son performance, es decir, una repetición de otros movimientos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo bonito de estas masculinidades alternativas, como bien lo llama Andrés y Juan, que también en su performatividad lo hace? Es que van creando otro modo de vernos, otro modo de sentirnos, otro modo de hacer hombres. Es muy interesante. Chévere lo que dice Enrique, porque de alguna manera, en mi caso, lo hago en la misma línea, desde la estética, es decir, la intervención creativa, porque nos han dicho que la política, que es masculina además, se ha relacionado, es lo importante, pero que la estética, el moñito, el adornito, como la han relacionado, es secundaria. Pero la estética es muy importante porque es la forma en que yo me expreso y me manifiesto en el mundo, cómo me relaciono con el mundo. Y yo lo he hecho a través de la estética. Es decir, no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Aparte del manejo y del performance del cuerpo, en mi caso, como comunicador social y como interventor creativo, lo que hago es que diseñé una exposición y un juego que se llama Caballito de Mar. Caballito de Mar, ¿por qué? Porque los caballitos de mar son esos animalitos que en la naturaleza tienen una particularidad muy especial, y es que la hembra tiene un dispositivo ovopositor y deposita en la barriguita del macho los huevitos, y es entonces el macho, gracias Quique, el que es el macho el que da a luz, es la resignificación del macho dador de vida, ¿cierto? Es un símbolo maravilloso de la nueva masculinidad o la masculinidad alternativa. Entonces, como no podía traer la instalación, traje símbolos para hablar de los hombres, que no existen masculinidades per se únicas, absolutas, somos una composición, hombres y mujeres tenemos rasgos predominantes de cierto tipo de masculinidad o de feminidad. En la hegemónica obviamente existe una que es la del hombre macho, valiente, poderoso, rudo, pero yo traigo acá diferentes tipos de hombre que están en nuestra sociedad. Uno es el hombre algodón. Este hombre algodón es muy de malas en esta sociedad. ¿Por qué? Porque es ese hombre que, sin ser homosexual necesariamente, expresa, es el del peluchito, el que no le da pena llevar las flores en el metro, el que se sienta suave, el que las mujeres dicen que es tan lindo, pero es que es como tan bobo, es que es como un buen amigo, ¿cierto? Porque entonces hay una costumbre quizás cultural muy fuerte de que sea el que me provea, el rudo, el que se porte como un hombre, como han dicho que es un hombre, pero este hombre es sin duda como muy buen amigo, ¿cierto? Porque le va mal en el amor, sí. Pero hay hombres algodón, no necesariamente, insisto, relacionados con la orientación sexual. Es un tipo de masculinidad que es un masculino sensible. ¿Cuál sería su opuesto? Es un hombre erizo, es ese hombre lleno de clavos, de espinas, el que no siente, supuestamente, el que no llora. Los hombres no lloran, es puras espinas, pero enterradas de para adentro. Porque lo que se está haciendo ahí ese hombre es un daño interior tremendo, porque al no expresar sus emociones, sus sensaciones, lo que está haciendo es limitar la forma de relacionamiento y cultivando un hombre súper común en Colombia y en Latinoamérica, que es un hombre violentador. Y no solo el que mata o el que agrede, que los índices de medicina legal en Colombia frente a la violencia contra la mujer, no contra la esposa solamente, sino la tía, la hermana, la empleada de servicio, la abuelita, son tremendos, sino como decía Don Quijote también, las palabras pueden ser cuchillos. Entonces es ese hombre que dice que con razón, que la que va manejando es mujer, que las mujeres para qué van a estudiar, que se queden en la casa cuidando, que ellas no necesitan nada, que él se las da todo. Es un hombre latinoamericano generalmente cuchillo, es un hombre que agrede con las palabras, pero también con los golpes y los puños, y los datos en Colombia son tremendamente fuertes, y las estadísticas cada vez hablan más de una expresión de masculinidad
porque esta es una expresión de masculinidad. El golpe físico y el golpe simbólico están cultivados en esa masculinidad tradicional. Este es un hombre muy peligroso también, porque es el hombre proveedor. Es que como yo pongo la plata, yo soy el que pongo las condiciones, yo proveo. Un hombre que se deje mercar de una mujer, no solo se lo gozan los amigos y le dicen pobre o que lo está manteniendo una mujer, sino que si usted, pero las mujeres también dicen, no sea boba, que pague él. Ahí que están diciendo ustedes, están reforzando este tipo de masculinidad de un macho proveedor, ese macho que provee, entonces que como provee pone las reglas, y también es muy común en nuestra sociedad. Este macho, este es un pene, el símbolo pues de lo que es hombre en nuestra sociedad, pero es un macho, es una masculinidad peligrosísima porque es el que se las devora todas, es el devorador, es el que reafirma su masculinidad en tanto más novias tiene, o más se las echó, hablando vulgarmente y popularmente para que entiendan todos, ¿cierto? El que más novias tiene, el don Juan, ese es el macho, ese es el verdadero hombre, esa masculinidad está súper peligrosa y en la adolescencia emerge con mucho potencial, ¿cierto? Entonces es el hombre que para reivindicar su masculinidad tiene que iniciar su vida sexual, pero además devorar a cuantas se le atraviese, ¿cierto? Hay otro hombre que es el hombre botón, es el hombre sensible también, pero lo tomo de una frase que dice que los hombres han construido grandes puentes, rascacielos, incluso túneles intraoceánicos, pero osan decir con valentía que pegar un botón no es cuestión para ellos, ¿cierto? O sea, esas cositas para las mujeres, esas o lo femenino, ¿cierto? Entonces, ese hombre que es capaz de simbólicamente de coser, de planchar, que en las cartillas de la escuela dice mi mamá me mima, mi papá va a la oficina, mi papá corre la mesa, mi mamá mi mamá cocina en los roles. Pues entonces este hombre es el que sos vos, sos Juan, mi papá trapea, mi papá me cambia el pañal, mi papá me ama, mi papá, ¿cierto? Es ese tipo de hombre. Hay un hombre, pues yo traigo unos colores porque hacemos las planas, mi papá lava la ropa, mi papá me mima, hablando de la paternidad, pero no solo como un tema de rol, porque la masculinidad y feminidad no debe quedarse en los roles, sino en las relaciones. Entonces ese hombre capaz de ser proveedor, pero proveedor de afecto, ya no solo de dinero. Esta es una insignia militar, este es mi papá. El hombre gobernador, el hombre alcalde, el héroe, el de la batalla, porque el hombre en la medida en que accede al poder, accede a la guerra, es un hombre que reafirma su masculinidad en la valentía, en los honores, en el poder, en la muerte incluso, en la guerra. El cazador, el hombre, el gobernador, ¿cierto?, del mundo. Entonces es un hombre muy peligroso también, porque si se dan cuenta en la palabra prócer, por ejemplo, nuestra ciudad está llena de estatuas de próceres, no de próceras, porque la palabra, existe prócer, hombre ilustre de altas cualidades, ¿cierto? Es el héroe, la mujer ha sido sometida y no existe como tal. Y está este hombre que me gusta mucho y que digamos que soy yo un poco, porque es que hay hombres que por su orientación sexual o incluso por su identidad de género, es decir, nacieron con pene, pero decidieron que lo femenino también les pertenece, que no están separados como si fuéramos de dos maderas distintas, que lo masculino y lo femenino me pertenece. Entonces, ese hombre que se gratifica en lo femenino, entonces ese hombre que no le da miedo el color, que dice, esto sabe rico, esto también es para mí, ¿por qué no me lo puedo echar yo? ¿Por qué no puedo usar rosado? ¿Por qué no me puedo echar una loción que dicen que es de mujer? O sea, el hombre que en lo femenino se gratifica, y ahí entraría no solo el hombre que es capaz de, desde el transgenerismo, de volverse mujer, sino el hombre que desde el performance subvierte y dice, es que ¿quién dijo que esto era de mujeres solamente? ¿Cierto? Esto es un performance, lo que acabo de hacer también, es decir, la manera en que yo lo he hecho es desde la estética, con la intervención creativa, diciendo, no hay únicas formas de ser hombre ni mujeres, en la diversidad está la potencia, y lo que decías de la estandarización es precioso, la forma de hacerlo es salir del estándar, y eso talla y duele, y como dice Enrique, no se logra de hoy a mañana, sino en unos 50 años quizás. Esos ejemplos, esas teorías, esos números, todas esas formas de verlo es la muestra principal de que nosotros estamos en un punto de coyuntura.
nuestra generación está en el punto en el cual las generaciones venideras tienen que transformar su punto de vista. Lo mismo que decía yo ahorita, tenemos que romper el paradigma y tenemos que empezar a romper esas frasecitas agresivas. Siéntese como un hombre, hable como un hombre, siéntese como una niña, sea delicada. El hecho de serlo o no serlo va más allá de si sos un hombre completo o no lo sos. De hecho, antes se asociaba a los eunucos como un hombre incompleto porque había perdido su miembro viril. Ocurre que luego se da un cambio y un montón de cosas que ocurrían que la pérdida de este miembro viril los hacía mejores cantantes, como el castrati, por ejemplo, que era un tipo de cantante de ópera que alcanzaba unas notas superiores porque no tenía su miembro masculino. Llegamos a ese punto, como lo expresaban ellos ahorita, y lo decía en particular él con las herramientas que nos trajo, y es el hecho de que al menos yo como padre me estoy uniendo a esa campaña, y también lo he visto en muchos de mis amigos que son padres recientemente, y es en el hecho de que nosotros nos debemos de involucrar en ese proceso afectivo y en ese proceso de crianza. Hay un término que se escuchaba muchísimo antes, la lactancia materna. Para mí ese término no existe, es la lactancia en familia. Es el hecho de que todos nos debemos de involucrar en ese proceso de familia, de que el hombre no simplemente se remite a, vea la plata, yo soy el cajero, pare de contar. De yo llego a mi casa, téngame la comida lista, pare de contar. Llegamos a un punto en el cual debemos de convivir. Nosotros somos una pequeña sociedad, y si como pequeña sociedad lo que estamos inculcándole a él es ese mismo proceso repetido, reciclado, que no funciona, porque ya hemos visto, muy a mi pesar, que realmente la sociedad en la que estamos no es la que quisiéramos todos, y es precisamente porque seguimos reciclando todas esas cosas que nos vinieron diciendo. Ocurre que hicieron su mejor esfuerzo y agradecemos toda esa creencia, y no lo hicieron mal, lo hicieron hasta donde se pudo bien, pero hay un montón de cositas en donde debemos de empezar a mirar cuáles son esos como áreas de mejora, como esos puntos en los cuales podemos empezar a solucionar cositas como cuáles, cambiar esos números de los cuales nos hablaba Andrés ahorita. Es preocupante que se haya tenido que llegar al punto de crear un delito, el feminicidio. ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto? ¿Por qué tenemos que llegar a decirle a la mujer, hey, no te vistas con esa falda, hey, no te pongas ese escote? Eduquemos al hombre a decir, hey, no ataques a la mujer, es que es otra persona diferente, ella verá cómo se viste. Llegamos al punto en el cual estigmatizamos más a la víctima que al agresor, cuando no tiene sentido alguno, cuando tenemos que empezar a mirar esos angelitos que vienen ahí y decirles, hey, es que esto funciona de otra forma, y esta es la forma en la cual todos lo debemos de hacer. Todos somos iguales y no tenemos por qué llegar al punto en el que tengamos que igualarnos. De hecho, el término que escuché que por ahí decían feminazi, cuando llegan al punto en el cual la mujer está de una manera con mucho ahínco diciendo, es que nosotros somos iguales a los hombres. ¿Por qué tenés que decir que la mujer es igual al hombre o el hombre es igual a la mujer? Es que no hay desigualdad, se ve efectivamente, y es algo que nos toca vivir todos los días, pero en término práctico, ¿por qué el uno es igual al otro? ¿O por qué lo dicen a los gritos? Es que debe de ser, es el deber de ser, es que todos estamos en la misma igualdad de condiciones. Es el punto de que el hecho de que yo me lea un libro y nos lo leamos a la misma velocidad por el hecho de que vos seas hombre, lo leíste mejor que yo, que soy una mujer, o viceversa, no tiene sentido alguno. Estamos en el punto exactamente de coyuntura de romper todos esos paradigmas, de tener un nuevo ejemplo que mostrarles a ellos. Ay, no. Estoy muy encantada con estas nuevas maneras de masculinidades. ¿Cómo aprende uno? ¿Cómo se llena uno? Como de todo. No pareciera que hablaran, sino pareciera que estuvieran haciendo poesía. Literal, tan bonitos. Tengo acá un mensaje de un pediatra. Lo saludamos por ahí derecho, tan bello, Carlos Arnulfo Escobar. Mire pues lo que decía, muy parecido Juan, con el hecho pues de estas nuevas paternidades y cómo se apropian y se empoderan de su ser paternal, y cómo sin ningún pudor ni temor cambian pañales, educan, están en la casa, hacen la sopita, ¿cierto? Qué belleza. Dice, en la consulta se observa con mucha frecuencia que los padres no saben de lo que han sufrido los hijos. El número de registro, como si esto no fuera un rol paterno. La paternidad es parte del rol masculino, no lo es todo. Los últimos años se ha visto una mejora en esto, o sea, ya se ven los hombres muy delicioso.
no cambiamos, o sea, esto no lo cambiamos en 50 años, pero como decía mi mamá, de granito en granito, ahí vamos, ¿cierto? Ahí vamos evolucionando, ahí vamos aprendiendo. Y de esta manera, mire qué bonito nos lo enseñan estas mismas masculinidades, ¿cierto, Norita? La historia, decía Eduardo Galeano, es una señora de un peso muy pesado y camina muy lento, ¿cierto? Vamos viendo transformaciones graduales, pero las vamos viendo. Y puede ser que primero las escuchemos en discursos, las leamos y que eso jalone también esos cambios sociales. Y qué interesante poder encontrar hombres como ustedes que también se atreven, como decía Enrique, a subvertir ese verdadero modo de ser. No existe un verdadero modo de ser frente a ser hombre. Y es bien interesante lo que Andrés nos presentaba, esos símbolos también. Y esa visibilidad también hace que nos demos cuenta de que eso existe y podemos empezar a moverlo. Si lo dejamos como paisaje, anclado se queda, cristalizado se queda, ¿cierto? Entonces, en esa medida, qué rico. Nosotros preguntábamos en la difusión del programa si hablar de nuevas masculinidades de alguna manera era sinónimo de domesticar a los hombres. Y escuchábamos con ustedes que de ninguna manera, ¿cierto? Es un asunto de generar relaciones más iguales, más éticas inclusive, y en esa medida me gustaría que también les pudiéramos responder a las personas que nos preguntan, al auditorio, y que nos pensemos nosotros mismos de qué maneras prácticas podemos ayudar a través de la crianza, a través de la educación, a movilizar esas figuras tan cristalizadas. ¿Qué piensan, muchachos? Yo creo que el aporte es cotidiano, es un aporte también transparente, desde la forma básica de nuestro comportamiento en sociedad. Yo, por ejemplo, contribuyo, no soy de los que dice las damas primero, o si voy cansado no doy el puesto, es decir, desde el rol, trapeo sin problemas, barro, el rosado también es para mí, ¿cierto? Los olores de lociones de compañeras si me gustan también son para mí, ¿cierto? Es un tema desde lo simbólico, es decir, viviendo. El reto es fuerte porque hay rechazo y hay miedo también, o sea, el reto sería vencer ese miedo al que dirán, a lucir bien, a que te digan que eres poco hombre. Yo digo que mi forma o mi legado en ese tema se lo aprendí al profesor Hernando Muñoz y me gusta porque él dice, hombre sí, macho no, y yo soy hombre, no soy macho, no soy el macho tradicional, ¿cierto? Digamos que soy otro tipo de macho, un nuevo macho, un caballito de mar, dijéramos. Entonces, mi forma es sutil, transparente, blanca también, es en mis elecciones estéticas cotidianas. Y yo los invitaría a que sus elecciones estéticas cotidianas también sean divergentes, porque ahí está el cambio. Si naturalizamos día a día esas formas que parecen sutiles, pero que son muy contundentes, van a seguir estando cristalizadas, naturalizadas, normalizadas. No hay nada normal, ni nada normal. Bueno, yo creo que habría que entender algo muy importante antes digamos, de partir a las acciones como tal. Y es que el ser humano, ¿sí? O el ser humano, nosotros nacemos con unas estructuras, ¿cierto? Digamos pene, vagina. A partir de ahí se va constituyendo una manera de nombrar. Entonces se nombra niña, niño, ¿cierto? Mujer, hombre, masculino, femenino. Pero hay otra serie otra clase de seres humanos que son, por ejemplo, los intersexuales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esas personas que nacen con un pene y una vagina? ¿Cómo se les puede llamar? Hermafroditas, ¿cierto? Hermafroditas, intersexuales. Muy bien, pero entonces a lo que voy es que el hecho de nacer con un pene o una vagina no puede suscitar una manera de sentir o una manera de ser en el mundo, ¿sí? Empezando desde allí, yo creo que es un proceso muy personal, ese tránsito que vamos sufriendo, bueno, sufriendo no, que vamos emprendiendo, gozando, sí, las palabras, desarmar las palabras.
y que se da también en la relación con los otros. Entonces yo creería que para la educación tiene un reto, para la educación es un reto muy grande. Y la educación no solamente me refiero a la educación universitaria, preescolar, escolar, no. Me refiero, por ejemplo, a estos encuentros, a este tipo de espacios que se abren, ¿cierto? Como una manera de también subvertir, de explorar nuevas formas de conversar, nuevas formas de estar juntos. Y estar juntos es otro gran reto, ¿cierto? Porque creemos que andamos solos en el mundo. Y aquel es bien, no, pero eso es problema de él, ¿no? Él es nueva masculinidad, pero eso es problema de él, a mí no me importa. No, al contrario. Yo creería que el reto está en de qué manera podemos conversar, podemos estar, podemos compartir, ¿cierto? Estar juntos es un gran reto, no solamente para una sociedad que reclama un cambio en las masculinidades, sino para la propia subjetividad. Entender que soy diverso, que tengo muchas maneras de ser hombre, muchas maneras, o de no serlo también. Hay hombres que no les interesa ser hombres, no les importa, quieren cambiar y quieren subvertir o quieren transitar en otro modo, ¿cierto? Ahora, con el reto de las nuevas masculinidades y la paternidad, es tratar de acompañar a unos niños, unas niñas, a unos bebés, a unos que están en este proceso de crianza, a que vean esas otras puertas, a que vean ese arco iris, esa paleta de colores que es inmensa, ¿cierto? Y que acompañar un proceso de crianza, un proceso afectivo de maternidad y paternidad es un reto para un cambio social y transformar una cultura que pide a gritos que los hombres también hagan parte y que hagan parte, no que se incluyan, no, porque ellos siempre han estado ahí, que hagan parte de ese proceso como es la crianza de los seres humanos como tal. Yo creo que ahora nuestro principal reto como padres es inculcar el respeto, es inculcar la solidaridad, es la comprensión, es entender la diferencia, es mostrarles a ellos que ese respeto que debemos de tener no es solamente hacia los que nos rodean, sino hacia nosotros mismos. Si nosotros no empezamos por respetarnos a nosotros mismos, por entendernos a nosotros mismos como seres humanos, como partícipes de una sociedad pequeña, en la familia grande, en la calle, mucho más grande, en el resto de lo que nos rodea con nuestras personas, compañeros de trabajo, familiares. Entendernos y respetarnos a nosotros mismos es la mejor manera de empezar a entender a los otros y respetar a los otros. Si nosotros no tenemos un mínimo de atención y de entendimiento sobre lo que somos como hombres, como mujeres, como padres, como hermanos, como hijos, no vamos a lograr ponernos en la posición de las otras personas. Yo creo que aquí estamos en un punto en donde debemos de prestarnos los zapatos y de caminar como caminaría la otra persona, más allá de que sea un tema metafórico, un tema literal, de empezar a ver a los otros como nuestros iguales, de empezar a ver a los otros como si estuviéramos viendo a una persona querida, una persona con la cual podríamos sentarnos a conversar o no. Es más allá de eso, el tema de entender el discurso y de pensar y de saber que no todos van a pensar como nosotros pensamos. Independiente y más allá de la situación de que no piensen como nosotros pensamos, es el hecho de que nosotros veamos esos puntos de vista, de que los aceptemos, de que los entendamos y de que trascendamos más allá de ello, y es que los vivamos. Porque una cosa es el hecho de yo aceptar esa situación que está pasando y de ver que todos piensan diferente y de que nos empezamos a transformar, pero no vivimos ese cambio. Decirlo de dientes para afuera es una cosa, pero interiorizarlo y aceptarlo y empezar a mostrarlo con nuestra forma de ser y con esa enseñanza y esa muestra que le estamos dando a los otros, no vamos a hacer absolutamente nada. Ay, me encanta ese tema de la empatía, de ponernos en el lugar del otro, de ponernos los zapatos del otro, de sencillamente respetar, ¿cierto? Esos miedos, esas diferencias, finalmente somos diferentes. Y es que menos mal, ¿cierto? Imagínense dos esperanzas, muy terrible también, ¿cierto? Imagínense, ay, no. Oiga, mijo, los voy a invitar a ver a ustedes también en casa, en Facebook Live, el otro video que preparamos,
muy sabroso también para que sigamos acá conversando, para que les dé tiempito también ahí de las preguntas, en casa también, los que están en casa o en la oficina, bueno, los que nos ven desde internet, también que tengan la posibilidad de hacer preguntas, ¿cierto? Sí, sí he cambiado un poquito más, sí. Como antes las cosas eran más rígidas, como ahora, ya las cosas han cambiado mucho. Ya uno, como la hija, ya la trata más suave, ya la trata más que no maltratarla, como los papás uno lo maltrataban más antes, tiempo antes, que si esto, no hacía esto, lo castigaban. Pero hoy en día uno conocido no hace eso. Es un reto de luchar contra esta sociedad machista que todavía está. Todavía nuestros abuelos, nuestros papás hablan de eso. Entonces hay que luchar contra eso, hay que darle fuerte y nosotros como hombres también podemos hacer una muy linda labor en la casa. No, se sostiene porque a mí me parece que es una forma muy bacana de poderle enseñar a los hijos que la autoridad no lo es. O sea, la autoridad se la gana uno con los hijos cuando no con gritos, no con imposiciones, sino con una buena comunicación. Yo tengo una hija de 12 años que en este momento está como en una etapa un poco, ¿cómo se le podría decir? Un poco difícil, pero creo que fundado esa comunicación que hemos tenido durante todo el tiempo, se ha fundado también como esa parte de ella sentirme como una autoridad y como un amigo, porque ella y yo pues tratamos de ser como un amigo de esa persona que está ahí constante con ella y que la está acompañando en un proceso de crecimiento. Pero eso es realmente la posibilidad que permite la sociedad ahorita, que cada individuo reconozca, permite y desarrolle quién es gradualmente, ¿cierto? Y definir, obviamente, cómo se siente más cómodo. Quienes han decidido o hemos decidido que nuestro rol, nuestra identidad es masculina dentro de las concepciones que la sociedad nos permite, es podernos desarrollar y tener esa ventaja relativa que nos permite la sociedad respecto al rol de la mujer. Nos permite más ventajas en la parte masculina, pero también nos obliga a confrontar con ciertas situaciones que nos cohíbe desarrollarnos a nivel emocional y sentimental. De manera que hoy por hoy sí hay una diferencia. Hay un cambio total, se puede decir. Los muchachos hoy por hoy son muy independientes y casi desprendidos de las cosas, porque ahora hay mucho que entretenerse, entonces pierden la noción de la vida. No, tan encantadores estos personajes, ¿cierto? A mí me tienen enamorada. Oigan, ahorita, bueno, y entonces nosotros como mujeres también, entonces, ¿qué? ¿Cómo podemos? Yo me voy a sentar en mi rol masculino acá, así como en el video, si me vieran el bigote, también, ¿cierto? Uno como mujer también tiene que explorar esas masculinidades, pero no sé pues de qué manera, a ver cómo sería la cosa. Que era, de hecho, una de las preguntas que nosotros hacíamos, ¿cierto? Si el papel de las nuevas masculinidades afectaba a las mujeres, y con lo que ustedes nos cuentan, uno podría decir, las afecta positivamente, porque es volver a pensar esos lugares tan anclados y es generar, más allá de cualquier orientación sexual, una relación ética, ¿cierto? Una posición ética frente al otro, digamos, de respeto, de considerarla más allá de las etiquetas. Ahorita que los escuchaba, que te escuchaba, Juan, pensaba precisamente en eso. O sea, qué rico que nos pudiéramos pensar y relacionar más allá de cualquier etiqueta. Uno normalmente escucha, ay, tengo un amigo que es, vamos a decirlo así, muy afeminado, o una amiga que es muy masculina, etiquetas, ¿cierto? Y uno generalmente no menciona lo que funciona como normal. Uno no dice, tengo una amiga femenina, tengo un hombre masculino, eso no se menciona porque funciona como si eso fuera lo que uno estuviera esperando. Y uno menciona lo que de alguna manera se sale. Pensarnos otra vez más allá de esas etiquetas, de pronto nos puede generar relaciones un poco más éticas, más sanas. Entonces, ¿qué tal si para ir cerrando este conversatorio tan interesante nos podríamos aquí quedar todo el día y qué rico, escuchando cómo ustedes lo han hecho y qué nos pueden también a nosotros como sociedad sugerir? Pero qué tal que pensemos, alguien podrá pensar, bueno, ¿y qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve como sociedad pensar en ese asunto de nuevas masculinidades? ¿Eso es solamente para las mujeres o eso es solamente para los homosexuales? No, ya hemos hablado acá, para toda la sociedad. Como sociedad, ¿eso en qué nos aporta a nosotros el que nos estemos hoy preguntando estos temas? ¿Ustedes de pronto qué nos podrían decir?
Yo creo que la mejor manera que nosotros tenemos para empezar a transformar esta sociedad, más allá de todo lo que estamos haciendo y de cómo podemos empezar a aportar nosotros mismos, es eso mismo, empezar a relacionarnos más, empezar a dejar de pensar que por el hecho de que tal persona se comporte de esta u otra forma va a ser menos digna de ser o no parte de mi círculo social. Va más allá de la situación de cómo nosotros lo veamos y de cómo proyectemos eso. Va en la situación de que nosotros mismos empecemos a actuar en pro de ese cambio que queremos encontrar. Va de la mano de empezar a mirar que todas esas situaciones que están ocurriendo ahora van buscando una mejor sociedad, como ya lo hemos venido diciendo a través de todo este conversatorio. Los números no nos favorecen, implica que algo hicimos mal en algún punto o algo pasó que se rompió en alguna parte de la historia. Creo, si mal no estoy, que fue Policarpo Salabarrieta o no sé quién. Realmente me pierdo ahí en el punto de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Creo que básicamente está en eso. Ya estamos cansados de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Llegó el momento de cambiarlo, llegó el momento de empezar a verlo desde otro punto. Llegó el momento de que más allá de verlo lo hagamos de otra manera, y la mejor forma de hacerlo es proyectando eso, proyectando ese cambio, haciendo una mirada introspectiva y decir qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que estoy haciendo para mejorar esta sociedad, dejar de mirar los problemas y buscar las soluciones, de empezar a mirar el entorno como puntas, como áreas de oportunidad y como situaciones en las cuales yo me puedo empezar a fijar para corregirlas, para dejar de ser parte del problema y empezar a ser parte de la solución, porque a la larga eso es lo que estamos haciendo todos, siendo parte del problema al seguir poniéndole etiquetas a todo, seguir etiquetándolo todo, lo único que está haciendo es llevándonos nuevamente a ese punto en el cual nos habíamos ahogado y en el punto en el cual reinaban otra clase de cosas que no nos ayudan a mejorar, y este es el momento de hacerlo. Pues en el bienestar podemos mirar en el ICBF cuántos son los hombres demandados por alimentos, empezando por ahí, ¿no? Y ese sería un gran cambio, sería un gran cambio principal, empezando porque las demandas de alimentos disminuyan. ¿Qué nos dice eso? Que simplemente se ve al hombre como un proveedor, un hombre que está distante pero que necesita que provea algo a la familia, que provea algo a ese bebé o a esa bebé y a esa mujer, que se siente, ¿cierto? Se siente sola en esa parte. No, educándonos, esa es la única manera, entendiendo que no somos iguales, en lo único que somos iguales es que somos diferentes, entendiendo que esta construcción de masculinidad y feminidad es una construcción social, que se da en la conversación, en esto que estamos haciendo, que se da en la interacción con el otro, que se da en los videos que veo por YouTube, en los videos que veo por Facebook, en lo que leo, en lo que veo en la calle, en lo que oigo en lo que oigo en la universidad, en el colegio. Entonces, el cambio sería significativo. ¿De qué manera? Pues participan los hombres más en la crianza de los hijos, se constituye un ser humano con muchas más bases, con muchos más valores, con mucho más amor, con mucho más comprensión, con un permiso de sentir, y de sentirse sensible. La sensibilidad lo que te permite a ti es comportarte de muchas otras formas, no esa persona que soy sensible y voy a poner a llorar, no. La sensibilidad en realidad está en la capacidad tú de comportarte de muchas otras formas. Entonces, cuando te ves acompañado por un papá, por una mamá, que te permiten explorarte en tu multiplicidad, lo que ves es varias ventanas, varias puertas, ¿cierto? Y en realidad de eso, lo que permite en el mundo es no anclarse en una sola manera de pensar y sentir, sino en distintas formas de actuar, y que en realidad es lo que genera un cambio en el mundo, ¿cierto? El cambio se genera pensando distinto, no pensando igual, ¿cierto? La casa es así, pero ya eso ya está, para allá para que yo lo voy a inventar. En realidad el cambio está cuando tú piensas y actúas de una manera distinta, diferente al otro, que genera una transformación social y cultural como lo está necesitando Colombia en este momento. Bueno, cuando tú preguntas qué tiene que ver esto con la sociedad o cómo afecta esto a la sociedad, yo diría que tiene que ver todo, la manera en cómo la sociedad ha definido qué es masculino y qué es femenino, ha impactado la economía, ha impactado la política, ha impactado las artes,
Esto no es un tema solo de padres y de madres o de hombres y mujeres, es de toda la sociedad. Parece un asunto menor o de pronto de algunos expertos o de alguna gente que está investigando esas locuras. No, es de todos. Cómo comemos, cómo nos vestimos, qué profesiones escogemos, cuánto dinero nos ganamos. Todo está permeado por la concepción de lo que es masculino y lo que es femenino. Por eso a usted le interesa esto también en su casa, le debe interesar, porque esa transformación, que además es natural, nada está escrito para siempre, la sociedad y la cultura como un organismo vivo se transforma también, es ser flexible a esa transformación. Y esa flexibilidad yo la resumiría en que seamos compasivos, la compasión, y no es la lástima por el otro, sino esa capacidad de ver al otro como auténtico otro, como un ser, hombre o mujer, masculino, femenino, necesario, indispensable en el mundo, parte de. Entonces, no crean que es un asunto ajeno, nos tiene que ver en toda nuestra historia y tendrá que ver de aquí para adelante también. Pues vea, me hacen acordar, les voy a contar una anécdota. ¿Cómo les parece que mi abuelita? Porque es que tenemos que reconstruirnos. Yo diría que es que en ese también está el proceso de, como lo decían también en el video, cómo fueron anteriormente y cómo debemos, ¿cierto?, ser hoy en día. ¿Cómo les parece que mi abuelita, ustedes creen que dejaban que el papá nos cambiara el pañal? No podía ni siquiera acercarse. Cuando la mamá estaba cambiándonos el pañal, el papá por ahí no podía estar cerquita. El papá no podía bañarnos, el papá no podía sacarnos a pasear, el papá no podía sacarnos a nada de ese tipo de cosas, ¿cierto? Yo creo pues que menos mal eso hoy en día ha cambiado mucho, pero tenemos que seguirnos como reconstruyendo, tenemos que seguir reconstruyendo las ideas y transformándonos y retransformándonos, porque pues menos mal, ¿cierto? Todo este tipo de cosas, pues ya menos mal mi abuelita ya, ¿cierto? En paz descansa y todo, porque imagínese pues uno hoy en día, estos papás que no tengan la posibilidad de estar cerca a sus hijos, ¿cierto? De compartir, de conocer, de crecer, me parece muy terrible. Sí, realmente es muy profundo lo que se está hablando acá. Sí. Yo los escucho y realmente pues quedo muy conmovida, y yo creo que así quedan conmovidos también las personas que nos escuchan, que nos ven desde acá, porque es más allá de una discusión sobre género o sobre orientación sexual, como ustedes lo mencionaban, y tiene que ver con lo estético y con lo ético también, ¿cierto? Cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás. Y uno podría decir, en definitiva, es una autorización hacer, ¿cierto? Hacer lo que uno realmente desea hacer. Es una libertad, diría otro autor, es una libertad que le permite a un ser hacerse obra de sí mismo, más allá de cualquier etiqueta o de cualquier discurso. Entonces es un tema que como individuos y como sociedad nos tienen que convocar, y es un tema pues que obviamente no se agota acá en la conversación, y que es la invitación ahí para que lo sigamos pensando, ¿cierto? Y ahorita entonces podemos pasar entonces también a esas preguntas que estamos haciendo desde Facebook, como para escuchar también qué ha suscitado también estos comentarios, esta conversación, y para que vamos cerrando con eso también que inquieta a la gente a través de este tema. ¿Qué tal, Esperanza? Sí, leemos algunas de esas preguntas. Bueno, vea pues, mijos, aunque ya hemos conversado algunitas, ¿cierto? De todas formas, también quiero darles como las gracias, porque tengo entendido que hay más tenemos un montón de gente conectada, más de 900 personas nos están viendo por Facebook Live. Entonces, mejor dicho, delicioso que todas estas personas nos estén acompañando, más ustedes acá en vivo tan bellos. Dice, pero ya la habíamos como conversado, pero de todas formas la voy a preguntar. ¿Cómo combatir la violencia cotidiana que surge ante las nuevas masculinidades o ante las nuevas formas femeninas? El insulto, el estigma, el bullying, la agresión verbal, etcétera. ¿Quién desea? ¿Quieren decir algo con respecto? Sí, no, educarnos, pero sobre todo educarnos en la acción, no solamente desde la palabra. En realidad la palabra crea también algunos modos de estar en el mundo, pero en realidad la acción, es decir, educándonos en la misma acción, deshaciendo esas categorías que están marcadas, es la manera que lo podemos hacer, ¿sí?
evitando también los discursos hegemónicos. Esos discursos hegemónicos a pensar, sí, bueno, que esto que estoy hablando en frente a algunos chicos se están constituyendo y ante los demás puede crear algunas realidades. Porque en realidad la palabra es muy fuerte. La palabra construye, crea cuerpos también. Es decir, eso que yo soy en este momento, eso que tengo acá, eso lo crea la palabra también, ¿cierto? Pero también la acción. Por eso te hablaba de performance. Performance es cuando yo lo que hago comúnmente lo invierto. Es decir, lo hago de otro modo. Otra cosa es entendernos, o sea, es que la construcción social de las categorías y estas nombres de la manera en que nos nombramos, se crea a través de la interacción con los otros, ¿cierto? Tiene una historia, claro, tiene una historia, pero una historia que se puede rehacer. Entonces, no, la educación, ves a los jardines y a las maestras les preocupa cuando los niños se están abrazando entre ellos. Entonces, no, la idea debe ser más que una educación, debe ser un acompañamiento, ¿cierto? Tú vas a los jardines y todavía les dan muñecas únicamente a las niñas y carros a los niños, ¿cierto? Es algo que se repite, pero en esa misma repetición, en esa misma performatividad se va creando nuevamente un modo de ver el mundo y de pensarlo. Ahora te voy a decir algo muy interesante. Estos eventos, por ejemplo, algo que me marcó mucho y es el Día de la Antioqueñidad. Hay que tener muy en cuenta, sobre todo para las personas que acompañamos en la educación, los niños no imitan, ¿sí? Sí, los niños no imitan un patrón de comportamiento, los niños incorporan, es decir, van corporizando esa manera que sí, el niño de la espada, y bueno, y es el macho, y no, el niño no está imitando, el niño está creando un modelo de conducta y un patrón de masculinidad para luego reproducirlo en la sociedad. Está creando una identidad, ¿sí? Está creando una identidad, no está imitando como otros creemos que, no, él está jugando, no, señor. Es algo muy complicado, bueno, muy interesante, pero que a los que acompañamos en la educación un proceso hay que tenerlo muy pendiente. Oiga, muy bien. El ejemplo también lo hablábamos, ¿cierto? El ejemplo es muy importante, cómo nuestros hijos, nuestros estudiantes ven en nosotros ese respeto, esa tranquilidad de ofrecerles sencillamente los mismos juegos a todos, de que el niño tenga la libertad de que se pueda expresar de la manera en la que desee. Bueno, tengo acá no preguntas, sino como una especie de, sí, como reflexiones. Dice, ¿por qué los niños no podían jugar con muñecas y las niñas sí con herramientas o carros o balones? ¿Cierto? Entonces, bueno. Carreras técnicas o profesionales, diseño de moda o deportes, enfermería o auxiliares de enfermería, bacteriología, como carreras muy afines, ¿cierto? Como a chicas. Iniciativa de... las gafas, muchachos. Iniciativa, relación, pareja, sexoafectiva. Cierto, también esa parte de que el chico siempre tiene que ser el que da como la primera, como el primer paso, eso, la iniciativa. Y hay de aquella chica que dé el primer paso y la iniciativa, pues, mejor dicho, bueno. Pero mejor dicho, ya hoy aprendimos acá que todo es posible. Dice aquí, hombres, ahí está muy chévere. Hombres hoy en día son invitados a participar del control prenatal, de gimnasia y de talleres prenatales, de estimulación temprana, ¿cierto? Cómo vemos la necesidad dentro de la educación, dentro de la salud, de incluir al papá, porque ya sabemos que la gestación no es un tema solo de mamás, sino que es un tema de familias. Bueno, cuéntenme qué hay más por ahí, preguntas acá del público, qué más tenemos en Facebook, porque el tiempo se nos va agotando, el tema no, afortunadamente, pero el tiempo sí. Si de pronto hay alguien del público que desea hacer alguna pregunta en estos últimos minutos que nos quedan. Bueno, por ahí pues mientras que la escriben les hago esta. ¿Cómo actúo cuando le... Ay, oiga, la gafa.
¿Cómo actúo cuando el primito de mi hija dice que es el niño y manda el juego? ¿Qué le digo? Marcela Muñoz, oiga, algo muy común, ¿cierto? ¿Sí me entendieron? Sí la leí bien. Dice, ¿cómo actúo? Pues la señora, ¿cierto? Nos está preguntando. ¿Cómo actúa la señora? O sea, Marcela Muñoz. Cuando el primito le dice a la hija de ella que es él el que manda el juego, que no es ella, sino él por ser el hombre, que él es el que manda el juego. Ah, es que sí se da cuenta. ¿Qué hace Marcela Muñoz? Dice, ¿qué le digo? Sí, ya se fue. Vea, mi hijo, le prestó este. Hola, sí, ya. Ese precisamente es el mejor y mayor ejemplo que nosotros podemos ver de cómo lo que él está diciendo ahí está basado en algo que en algún punto ya vio, ya aprendió, ya escuchó, ya miró. Voy a poner un ejemplo que es básicamente la mejor forma de comenzar a mostrar por qué todo es aprendido. El miedo no es algo que nosotros tengamos innato, el miedo es algo que nosotros aprendemos. Cuando un niño está caminando cerca de un borde por el cual él se puede caer, el niño instintivamente va a seguir caminando. Es la familia la que le dice, ay, cuidado, se cae, y le grita y le genera ese pánico con respecto a ese miedo, lo que le va a generar al niño ese instinto de supervivencia de no caerse, pero es porque se lo enseñan. Como en algún momento dice él, eso que él ve es una forma de incorporar a su identidad lo que está haciendo. La mejor forma de ella empezar a mejorar eso es mirar alrededor, no mirar al niño, es mirar en dónde el niño está aprendiendo ese error. Voy a poner otro ejemplo. Una tía mía tiene una niña de 3 años y ella veía un programa, y en ese programa había una niña en particular que era muy mandoncita. Y la niña gritaba por encima de los otros diciendo, es que yo soy su jefa y yo le mando y yo debo de decirle a usted cómo hacer las cosas. Por extensión, mi primita, mi sobrinita empezó a adoptar esa forma. Con las compañeritas, es que yo la mando, es que yo hago, es que yo. Hay que mirar alrededor y empezar a mirar en dónde está viendo esa actitud de macho alfa, de yo soy el que mando, de yo saco el pecho y yo soy el que lidero. Y empezar a corregir a partir de ahí, porque el error no es del niño, no es la culpa de él, la culpa es de dónde él está viendo eso. Oíste, sí, muy importante. Ay, eso quedó demasiado bueno. La otra también diría yo es la contrapregunta, ¿no? Preguntarle al niño, o sea, ¿y tú por qué mandas? ¿Cierto? ¿Y como por qué mandas tú? Y con respecto también a lo que le dice, pues entablamos también una conversación con ellos. Ya lo hemos dicho, los niños son absolutamente conversadores y absolutamente filósofos y contestan y preguntan y hacen de todo, ¿cierto? Entonces es muy válido que le digamos por qué crees que mandas el juego y después entrar en la conversación de tranquilo, ¿cierto? Lo puedes mandar, también lo puede mandar la hija, también lo puedo mandar yo, ¿cierto? Bueno, muy bien, ¿van a decir algo? Algo para redondear acá, y es lo siguiente, es que sí quedaría un poquito a veces como complicado mirar todo el alrededor de donde se mueve un niño o una niña, nos quedaría complicadito, pero sí. Ahí lo que lo invitaría, por ejemplo, a la mamá es, antes de llamar la atención o ese tipo de cosas, yo creería que dentro de sus propias prácticas dentro del hogar, ella, el papá, los familiares, con él, llevar a cabo acciones en donde se desmitifique que el hombre es el que lleva siempre las riendas. Es decir, en acciones concretas, no en la palabra, porque a ellos, digamos, los niños es algo, digamos que no es un proceso tan acá cortical, sino que el aprendizaje se da más con el cuerpo, es decir, sí, de acá para acá. Entonces, digamos que la palabra para ellos sería un poquito, digamos, lo pasan desapercibido, pero le invitaría a que llevara a cabo o ejecute acciones con él, juegos, así dentro de la familia, donde vaya él mirando que a veces también las mujeres pueden llevar la batuta. ¿Ya? Es como eso. Bueno, mijos, vea, tengo aquí otro que yo no sé si
Desde el principio y desde que dijimos, digamos, hicimos la invitación, dijimos que este tema de las masculinidades y de la paternidad no era precisamente un tema de género, ¿cierto? Pero suscita también hablar de género. Bueno, acaba la pregunta. Dice, tengo miedo, que es muy humano, ¿cierto? Una sensación muy normal. Nadamos en ella constantemente. Tengo miedo de que mi hijo sea gay o mi hija lesbiana. ¿Qué hago? Pregunta. Bueno, tranquila, que ese miedo, cierto, mi mamá y mi papá, por ejemplo, están súper bien. Eso no ha pasado nada. Sobrevivieron. Téngale miedo a tener ese miedo, más bien, ¿cierto? Que su hijo o su hija sea homosexual implica en una sociedad, por supuesto, algunas críticas, algunas situaciones de presión, pero nada grave. El paciente sobrevivirá. Mentira, no, es decir, acá no hay que mirar eso como algo fatalista, claro. Fórmese, converse, pida asesoría. Hay grupos de familias que tienen hijos e hijas con esta orientación sexual completamente natural, que pueden rodearla, pueden orientarla, pero ese miedo, si usted no lo combate, va a ser muy venenoso para usted, para su familia y para ese niño o esa niña. Va a ser peor. Es un ejercicio de libertad, de amor. El amor todo lo puede y ante el temor el amor, pero un amor también con formación. Entonces, busque a quien sabe del tema, a quien la puede orientar. FAUDS, por ejemplo, es una organización, FAUDS, de familias que asesoran gratuitamente a las personas que tienen hijos o hijas con orientación sexual diversa, que no es una enfermedad. ¿Listo? Lo primero, mi señora, quite el miedo, que eso, vea, han sobrevivido un montón. Eso pues no es ninguna enfermedad, ni es nada raro tampoco. Por ahí empezamos, ¿cierto? Empezando como a dejar de sentir ese tipo de miedos que, porque tiene miedo, señora, no se preocupe, que todo está muy bien. Bueno, Norita, vamos redondeando entonces esto, vamos concluyendo, no hay más preguntas acá. Entonces venga para acá, mi hijita querida, moje cámara, mirando para allá. Bueno, buenas tardes. En el streaming pasado, una de las invitadas hizo una pregunta que quedó abierta. Ella mencionaba que hoy en día, digamos que los referentes que tenían las niñas de las princesas eran muy distintas a las que nos tocaron a nosotros, que eran princesas, que eran rescatadas por un príncipe. Hoy en día las princesas que las niñas tienen como referentes son autónomas, son empoderadas, son valientes, son fuertes, que no necesitan que las rescate un príncipe, un hombre. La pregunta que hacía la invitada era si efectivamente estábamos educando también a los niños con unos referentes donde reconocían pues como ese valor diferente de esas princesas de hoy en día. Entonces esa es la pregunta que les quería hacer. Si ustedes creen que hoy los niños que estamos educando están siendo educados con referentes también que van a poder estar acompañando a esas niñas pues en su adultez. Gracias, tan bella. La mejor muestra de que eso que plantearon en algún momento, que las niñas crecían viendo unas princesas diferentes, es que los niños también ven esas mismas caricaturas, es que los niños también ven que las niñas actúan de una forma diferente. Ya no está Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, ya está Mulan, está Valiente. Miren, hay un montón de princesas nuevas que no solamente están direccionadas a que la niña vea que ella puede, sino también a que el niño vea que ellas pueden. Y si ellos ven que las niñas están en un nivel en el cual actúan de una manera similar tanto hombres como mujeres, el mensaje va direccionado a llegar a la misma moraleja. Tanto ellas como nosotros podemos hacerlo de la misma manera. Tanto ellas como nosotros estamos empoderados de la misma forma, a actuar de la misma forma, de la misma manera, para llegar a al mismo resultado. Yo creo que en este punto en donde estamos,
vamos exactamente a eso que se ha venido tratando, y es a cambiar todo eso que ha venido pasando, a que no se fijen tanto en que la princesa va a ser rescatada por el príncipe, sino que ella también lo puede rescatar, a que sean ellas las que den el primer paso, a que sean ellas las que busquen acercarse, a que sean ellos los que se dejen invitar, a que sean ellos los que se dejen hacer una atención, a que lleguemos a ese status quo al que deberíamos de estar todos, y es que la equidad está para todos de la misma forma. Algo así súper breve, es simbólico, pero me parece importante decirle a la mamá que recuerde que las princesas no existen y los príncipes tampoco, que los hombres no somos príncipes ni las mujeres princesas, estamos hablando de seres humanos. Entonces hay que desinstalar también eso. Listo, no existen las princesas. Qué interesante, muchísimas gracias por haber participado, por acompañarnos con esas conclusiones, esas construcciones que ustedes hacen. Eso que menciona Andrés, que no existen las princesas ni los príncipes, es un asunto que también tendríamos que devolver un poco la responsabilidad a los medios, a los educadores y en general a la sociedad, claro, a la industria, a la publicidad, porque es precisamente cómo se refuerzan esos estereotipos y a veces desde la escuela no podemos contener todo ese fenómeno. Es necesario que se realice desde diferentes lugares de la sociedad y que se vuelvan a pensar, que se hagan visibles precisamente para poderlos transformar. Y yo creo que esta conversación de hoy nos permite también abrir, ¿no? Ir abriendo como esos pasitos que debemos realizar como padres, como educadores, y acompañar a estos chicos desde la primera infancia precisamente para ir desinstalando pues como esos estereotipos. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, esperamos entonces un próximo programa también para seguir hablando sobre temas que precisamente tienen que ver con la paternidad, la maternidad, la crianza, la infancia y todos estos temas que son susceptibles de cambio, que no estamos de alguna manera condenados por esas tradiciones, sino que en todo momento podemos transformarlas y cambiarlas. Muy bien, ay, encantada, mijos, también con ustedes tan bellos, ay, cómo nos vamos con un montón de aprendizajes. A ustedes también muchas gracias por estar acá, y a todos los que nos ven en Facebook Live les decimos que muchas gracias, primero pues por estar ahí, y segundo que la invitación está abierta para que nos digan de qué quiere que hablemos, ¿cierto? De qué quieren que conversemos, qué más queremos aprender. Y yo creo pues que tenemos varias invitaciones. Las mujeres, mijas queridas, a pagar la cuenta. Algunas veces, a pagar la cuenta. Y los hombres, mijos, pueden llorar, pueden vestirse de rosado. Mejor dicho, pueden ser, pueden sentir, pueden tener libertad a criar a sus hijos con tranquilidad, con debilidad, ¿cierto? Porque eso es también de hombres. Y pues bueno, no queda más que decirles que recuerden que nos pueden visitar en www.atulado.co. Esto es un tema de saludando, esto es un tema de salud. Recuerden que la salud empieza por un gesto muy bello que es sencillamente saludar, sonreír, ¿cierto? Respetar al otro. A todas las mamás, a todos los papás, tienen un gran proceso con todas estas nuevas, ¿cierto? Todas estas nuevas formas de ser, todas estas racionalidades. Uno aquí aprende de todo, qué tan bueno. Y nada, mi hijos y mi hija, se nos fue el tiempo. Besos, abrazos por montones, los queremos mucho. Aplausos para ustedes, para los invitados tan bellos. Norita, mi hija, es una presentadora muy bella. Gracias, Esperanza. Tú sí que es verdad. Motivas bastante, y qué rico porque nos motiva también a seguir aprendiendo de todos estos temas. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Hay que aprender, mijos, hay que leer todos los días, hay que, mejor dicho, el que no lee no sabe de qué hablar. Bueno, mijos, chao, besos, abrazos.